Les damos la más cordial bienvenida a esta nuestra primera videoconferencia con el tema innovación en la Unión Europea. El objetivo de esta videoconferencia es compartir la perspectiva de la Unión Europea en materia de innovación y para este fin tenemos la participación del doctor José Emilio Guerrero. Lo saludamos a José Emilio Guerrero, que se encuentra en la Universidad de Córdoba, en España. Él ha sido colaborador de la red Innovabro y la Universidad de Córdoba es miembro del Campus de Excelencia Internacional Agroalimentario, que también participa en la red Innovabro. Buenos días, José Emilio. Es un gusto tenerte entre nosotros. Buenos días, muchas gracias, Leticia. También saludamos a nuestros comentaristas. Se encuentra desde Brasil el doctor Muhammad Ibrahim. Él es director asociado de Cooperación Técnica en el IICA y estará participando como comentarista. Y en esta sala se encuentra el doctor Raúl Obando. Él es coordinador de investigación, innovación y vinculación del INIFAP. También el INIFAP es miembro de la red Innovando. Damos la bienvenida a Raúl y nosotros. Y por último, saludamos a los que nos encontramos aquí en esta sala. Se encuentra con nosotros la maestra Gloria Lam, representante del IICA en México. Buenos días, Gloria. Muchas gracias, buenos días, Leti. Está con nosotros el doctor Jorge Galo Medina, que es el director general de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo de la SAGAPA. Muchas gracias por acompañarnos. Buenos días y un gusto estar aquí. Y se encuentra la licenciada Silvia López, que es coordinadora de comunicación social del IICA, y de parte del equipo de la red Innovabro se encuentran los maestros Marta Escalante y Benito Rojas. El programa de este día consta de una participación de la representación del IICA en México. La maestra Gloria Lam nos va a dar una bienvenida. Después el doctor José Emilio Guerrero va a dar la conferencia y tendremos comentarios del doctor Muhammad Ibrahim y del doctor Raúl Obando. Daremos espacio para preguntas y respuestas. Ustedes tienen dos formas de hacer preguntas. Una es a través del chat, que nos puedan enviar estas preguntas, y la otra es que levanten la mano y les demos nosotros la palabra para que ustedes participen. Les pedimos, por favor, que cuando estén dando la conferencia, ustedes vayan redactando sus preguntas para que esto sea mucho más ágil, y en caso de que nos la quieran mandar, pues nos las envíen para dárselas a los que corresponden. Y después de la intervención de José Emilio, tendremos ya los comentaristas, y finalmente terminaríamos con el doctor Jorge Galo Medina, que nos ayudaría a dar las conclusiones. Al final yo les daría un mensaje, algunos mensajes que tenemos de la red que nos parecen importantes y que queremos compartirlos con ustedes. Entonces, bueno, este es el programa del día de hoy. Estamos por el sistema web del IICA, y para dar inicio a nuestro programa yo le pediría a la maestra Gloria Lam que nos dé su mensaje de bienvenida. Muchas gracias, Leti. Muchas gracias, José Emilio, por acompañarnos y sacar su tiempo. Yo sé que además ya es avanzada la tarde por la diferencia de horas, pero como siempre tú dispuesto a acompañarnos y a contribuir a estos esfuerzos importantes que se hacen desde América Latina y particularmente desde el IICA. Yo les doy la más cordial bienvenida a esta primera videoconferencia de la red Innovabro del 2015, con la presentación que nos hará José Emilio, la perspectiva de la Unión Europea para la innovación agroalimentaria con un enfoque territorial. Tenemos el gusto también de que nos acompañen Raúl Obando y Jorge Galo Medina, que creo que serán nuestros brazos armados en la gestión de una serie de tareas que queremos en nuestro programa, en nuestra agenda de trabajo compartida con el sector agroalimentario mexicano y el instituto. Esta visión que nos va a presentar José Emilio nos va a permitir identificar coincidencias y diferencias
en la forma cómo concebimos, aplicamos e invertimos en innovación en Europa y en nuestros países, así como en el enfoque de las políticas públicas, las estrategias e instrumentos para fomentar. De acuerdo con este enfoque, innovación, cambio climático y medio ambiente son temas transversales al desarrollo rural que están presentes y que son, podemos plantearlo como los grandes desafíos del sector agroalimentario en el futuro inmediato y en el mediano y largo plazo. Creo que esta mirada desde otro continente nos va a permitir reflexionar sobre la importancia de establecer en América Latina un marco estratégico común que considere en el desarrollo de los territorios rurales elementos tan claros, en primer lugar, fundamental, la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación como elementos claves de la definición de la política pública. El uso de las tecnologías de información, la economía baja en carbono, la adaptación al cambio climático, que es tal vez uno de los temas que nos tiene más agobiados en los últimos tiempos, el medio ambiente y el uso eficiente de los recursos y la movilidad laboral. Igualmente tenemos que hablar de inclusión social y la lucha contra la pobreza, la educación y el fortalecimiento de capacidades, la capacidad institucional y la eficiencia de las administraciones públicas, porque no es solamente la definición de la política pública, sino la capacidad de ejecución de la política pública a través de la estructura institucional renovada y dispuesta a, con las herramientas necesarias para poder dar respuesta a los desafíos. Todo ello requiere necesariamente de la participación de una serie de actores distintos, pero que son actores claves que se integran al sistema de innovación y generan sinergias para avanzar en el desarrollo económico, la integración social y el fortalecimiento de las organizaciones comunitarias, la competitividad de la agricultura, la mejor organización de las cadenas alimentarias, la gestión de riesgos, restaurar y conservar y mejorar los ecosistemas dependientes de la agricultura y el sector forestal. En ICA actualmente y durante los próximos años estamos orientando todos nuestros esfuerzos en la implementación de proyectos insignia, la nueva herramienta a través de la cual vamos a ejecutar las acciones de cooperación técnica, en donde los temas de competitividad, productividad, inclusión, sostenibilidad se encuentran interrelacionados y articulados para abordar los desafíos de nuestros países en los agronegocios, la comercialización, el desarrollo de los territorios, la inocuidad de los alimentos, la seguridad alimentaria, para mencionar solamente algunos de estos temas. Desde nuestro enfoque también, la innovación, el cambio climático y el medio ambiente son temas de carácter transversal que los vamos a ver activados por medio y a través de cada uno de los componentes de los proyectos científicos. La innovación en el sector es un activo fundamental, pero requiere de una estrategia que asegure que se use y sirva para replantear en cada territorio qué se produce y cómo se produce, para generar esquemas de agregación de valor en las cadenas productivas, en la gestión empresarial y en los esquemas de asociatividad para asegurar procesos de integración productiva que permita a estos agentes productivos no solamente reducir el impacto medioambiental y optimizar el uso de los recursos naturales, como vincularse al mercado local, regional, nacional y de exportación. Evidentemente, el tema de la articulación a los circuitos comerciales cortos o largos es uno de los grandes temas que tenemos planteados de manera casi permanente, doctor Medina, en nuestro, sobre todo en el sector de los pequeños y medianos productores. José Emilio nos va a presentar una estrategia de especialización inteligente como un marco de política regional para el crecimiento impulsado por la innovación que reconoce la necesidad de sinergias público-privadas y se sustenta en el capital relacional que existe en el territorio.
Otorga importancia a la tecnología de propósito general, a la innovación abierta, a los datos abiertos y a la creación de valor compartido. También nos presentará herramientas para el análisis territorial como un observatorio de innovación y participación social, los contratos territoriales y el ecosistema de acompañamiento a la innovación y emprendimientos. Escucharemos con atención a José Miguel, que tiene mucho que ofrecernos y que además recibirá los comentarios de dos expertos en el tema que sin lugar a dudas van a enriquecer mucho esta participación. Por un lado, Mohamed Ibrahim, nuestro colega de ICA que nos acompaña desde Brasil, y Raúl Obando, recién incorporado ahora en el desempeño de sus actividades en el INIFAP después de muchísimos años en el Colegio de Postgraduados. Es un activo del sector agroalimentario. Raúl. Además, le doy la más cordial bienvenida a nuestros expositores. Sin duda, esta mañana será provechosa en el intercambio de conocimientos para todos los que nos acompañen. Saludo de manera muy especial a Jorge Galo Medina, director de Desarrollo de Capacidades y Extensionismo de Zagarpa, quien nos acompaña en esta sala, y yo sé lo que significa, Jorge, poder sacar tiempo y deshacerse del escritorio y de las ocupaciones que nos cuesta tanto cuando estamos en el sector público poder discriminar lo urgente de lo importante. Y entonces hoy ha sacado su espacio para venirle al caqué por lo importante. Aprovecho además para darle la bienvenida a todos ustedes y agradecerles el interés de su participación y saludar a los que nos acompañan en esta oficina para transmitir desde España, Costa Rica y México esta videoconferencia. Todas las opiniones, comentarios y dudas son relevantes, son muy importantes, así que los invito a participar activamente en esta conferencia y les deseo a todos ustedes un excelente día. Muchas gracias, Gloria. Gracias por sus palabras. Vamos a dar inicio entonces a nuestra primera videoconferencia de este año. José Emilio Guerrero es doctor, ingeniero agrónomo por la Universidad de Córdoba. Es profesor titular de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes de la Universidad de Córdoba. Él tiene muchas publicaciones en temas que se han relacionado con la producción animal, el medio ambiente, el desarrollo rural, y también tiene publicaciones vinculadas con proyectos de investigación y desarrollo. Ha ocupado diferentes cargos como responsable del Servicio Centralizado de Información del Territorio de la Universidad de Córdoba, miembro de la Academic Advisory Group de Erasmus Mundó, ha sido director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos y de Montes y responsable de programas de intercambio de estudiantes y profesores Erasmus y Cambridge. También fue secretario general de Agricultura y Ganadería del Gobierno de Andalucía. José Emilio, tienes la palabra. Adelante, por favor. Muy bien, buenos días, muchas gracias por la confianza que siempre depositáis en mí. Gloria, qué bien verte de nuevo, casi como si estuvieras aquí visitando los grupos de desarrollo rural. Yo aspiro a poder compartir con ustedes algunas ideas que les puedan ser útiles. Tengo que decirles y avisarles que mis opiniones para nada son oficiales de la Unión Europea, no me atrevería a hacerlo, son reflexiones personales, por supuesto sustentadas en documentos oficiales, en proyectos de investigación, en acciones que estamos en el territorio, en distintas regiones y países de la Unión Europea, pero para nada suponen una opinión oficial, ni muchísimo menos. Yo les pediría pasar la siguiente diapositiva, si es posible. Bueno, lo que voy a intentar es dar una visión. Hay muchas visiones de la innovación desde la Unión Europea y yo he intentado que confluyan aquí algunos de los elementos. Siguiente diapositiva, y voy a, en primera instancia, presentar brevísimamente la Unión Europea y las principales políticas que atañen al desarrollo de su territorio. Me voy a detener un poco más en una estrategia que es muy reciente, pero que ha convulsionado en bastante medida la programación de
la estrategia Horizonte 2020, nuestra programación para hacer cosas en la Unión Europea desde el 2014 al 2020, y me voy a permitir compartir con ustedes algunos conceptos emergentes que consideramos en este momento que nos están ayudando en bastante medida a plantear los elementos de la innovación, de los territorios, de la cadena alimentaria en el conjunto de los territorios de la Unión Europea. Pues sin más preámbulos, les puedo la siguiente diapositiva, por favor. Lo primero quiero decirle que los territorios de la Unión Europea son muy diversos. Tanto por igual como otras zonas del mundo, son diferentes en su capital natural, en sus condiciones geomorfológicas, en el paisaje, en la cultura, en las tradiciones, en las lenguas, en la historia, en los símbolos, en las políticas, en la economía. No olviden ustedes que somos un club de 28 Estados miembros, 28 países, muchos de ellos con sus divisiones nacionales, con amplísimas competencias en varios ámbitos y particularmente en los de desarrollo rural y agricultura, y que en la Unión Europea somos aproximadamente 500 millones de habitantes. Es decir, es un mosaico bien complejo, y diseñar políticas para el conjunto de la Unión Europea es especialmente complejo, muy complejo, desde todos los puntos de vista. Lo siguiente que quería decir, la siguiente diapositiva, simplemente como una imagen muy rápida para que vean ustedes la diversidad, en este caso con un indicador muy sintético, que es el nivel de la renta media per cápita, y tienen ustedes en el color verde aquellas regiones de la Unión Europea y aquellos países que están por debajo del 75% de la media, los que están entre el 75 y el 90, y donde está el 90%. Y esta imagen es muy importante porque todas las políticas de la Unión Europea, desde hace más de 50 años, desde mitad del siglo pasado, han tenido una visión muy importante que ha sido clave, no siempre mantenida de forma constante, pero ha tenido una focalización de cohesión. Mire usted, si usted está por debajo del 75% y estamos en un club que queremos ser equitativos, usted necesita de una intensidad de apoyo del conjunto de los países de una forma especial. Para que se hagan ustedes una idea, mi región desde donde les estoy hablando, que es el sur, lo que pega al continente africano, que tiene ese color sepia. En este momento estamos entre el 75 y el 90% de la media, pero durante 20 años seguidos hemos convergido con la media de la Unión Europea 0,9 puntos anuales. Esto significa que hemos sido un país receptor de fondos del conjunto de los Estados miembros. Y esto es clave. Todo está presidido por una política de cohesión en el que se intenta que la disparidad que hay entre regiones y Estados miembros sea la mínima posible. Otra imagen, que es la siguiente, también les puede ilustrar a ustedes de que además de la situación de renta y de política y de religión y de economía y de todo, la capacidad de respuesta ha ido evolucionando. En esta imagen tienen ustedes una evolución de esa renta media per cápita entre el periodo 2000 y 2008, donde pueden ustedes ver que los ritmos de convergencia, los ritmos de desarrollo son distintos. Aún así, seguimos siendo un club de países únicos y con muchas cosas en común. Y lo que es más importante de entender es que los países siguen manteniendo su soberanía, fundamentalmente, pero se ponen de acuerdo en hacer algunas cosas juntos que normalmente se hace mejor a nivel del conjunto de los países. Un ejemplo, y no es total en el conjunto de los países de la Unión, es la moneda única, en este caso el euro, pero también en una política agraria común, una política de desarrollo agrario común, una política de transportes común, aunque es verdad, es absolutamente cierto, que hay diferencias entre cada uno de los países. El siguiente diapositiva, por favor. Una cuestión que es importante, ¿no? Igual que he dicho, convergencia, un factor de definición de la Unión Europea, también es la visión territorial. Poco a poco hemos ido acuñando esta visión del territorio.
Los procesos de innovación, convergencia y cohesión territorial y social son de extrema complejidad en muchos de los ámbitos y además tienen una componente temporal de enorme importancia y un riesgo enorme cuando estamos gestionando todos los países de que haya una reducción, una homogeneización reduccionista de los territorios. Queremos mantener la diversidad, queremos hacer cosas en común, pero queremos mantener la singularidad. Y esto es importante. En síntesis, para compartir con ustedes, estamos hablando de un contexto y de un paradigma de la complejidad. Yo siempre me gusta llamarle, estamos construyendo la diversidad. No estamos reduciendo estamos reduciendo imprudentemente hacia una homogeneización. Construir la diversidad es el reto más importante. En los programas de movilidad, en los programas de convergencia, no, mire usted, cada uno tiene su singularidad y estamos construyendo todos conjuntos, aprovechando esa diversidad, en los términos más amplios posibles, culturales, económicos, de paisaje, etc. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí voy a empezar a presentar algunas de las políticas, ¿no? Miren, el documento más importante que nos está presidiendo el actual proceso de planificación es el llamado Europa 2020. Como todos los documentos de la Unión Europea son públicos, absolutamente públicos. Y ahí tienen ustedes la comunicación. Comunicación de la Comisión Europea.com 2010-2020, y yo creo que para alguien que está haciendo un análisis comparado de políticas de planificación, y particularmente, desde luego, en el medio rural, en el desarrollo territorial, es de obligado cumplimiento, pero me he permitido poner aquí el documento, el mensaje del que fue presidente de la Unión Europea, Joan Manuel Barroso, en el cual introducía a qué es lo que nos enfrentábamos la Unión Europea. En este periodo de programación 2014-2020, aprovecho a decir que los periodos de programación son siempre de 6 o 7 años. Y esto es otra cuestión de enorme importancia para disminuir incertidumbres innecesarias. Es decir, que haya un horizonte a medio plazo para hacer política. Pues Joan Barroso decía, oiga, mire usted, los 2 últimos años hemos perdido millones de empleos. Se ha creado una carga que además vamos a arrastrar durante muchos años, porque se ha puesto en entredicho un logro de enorme importancia en la Unión Europea, que era la cohesión social. Y también viene a decir, mire usted, no podemos seguir haciendo lo mismo. No podemos seguir haciendo lo mismo. Europa tiene que encontrar el camino y mantenerlo. Nosotros en España decimos, hay que encontrar el norte. Entonces, vamos a ver hacia dónde vamos. Y convenía a Joan Manuel Barroso, decía, Europa es capaz, entonces con un mensaje político, pero de ilusión, es capaz de un crecimiento inclusivo, sostenible e inteligente, y de encontrar la forma de crear nuevos puestos de trabajo y orientaciones para la sociedad. Mire usted, estamos mal, la tendencia es mala, pero deberíamos hacer un alto en el camino, y yo les digo a ustedes que tenemos capacidad para hacerlo, ¿vale? Bueno, pues este es el origen de todas las políticas donde estamos vistiendo ahora. Y a mí me gustaría presentarlas de una forma muy breve, para que tengan una idea sintética de por dónde vamos. Siguiente diapositiva, por favor. A mí esto no voy a entrar en todos los detalles, pero sí compartir con ustedes algo que es de especial importancia, en este momento más que nunca, y es el alineamiento de todas las políticas a distintos niveles territoriales. En el círculo exterior, que yo lo estoy viendo en rojo, no sé cómo lo están viendo porque están participando, donde pone Estrategia 2020, están los 3 objetivos esenciales. Señores, estoy buscando con la Estrategia 20 un crecimiento inteligente, un crecimiento sostenible y un crecimiento inclusivo. ¿De acuerdo? Después, particularmente, dentro de esta Estrategia 2020 está el Reglamento Europeo de Desarrollo Rural, con un fondo específico. No quiero entretenerme porque si no se nos agota el tiempo, pero ahí nuestros objetivos es la competitividad de la agricultura, potenciar los recursos naturales y considerar el clima, el desarrollo territorial y la innovación. Y a partir de ahí van bajando políticas que atañen a los mismos objetivos, pero que se hacen a nivel de Estado miembro del país, a nivel de región, a nivel de grupos de municipios y a nivel municipal. ¿De acuerdo? El reto que tenemos es alinear todas esas políticas para que pueda haber ese crecimiento inteligente, sostenible e inclusivo.
Y hay dos elementos de enorme importancia. Uno, la necesidad de este tránsito, de este alineamiento, aderezarlo, ponerle elementos complementarios de políticas propias en modelos de abajo arriba. Y otro elemento que nos tiene especialmente preocupados es cómo hacemos un tránsito de políticas de oferta a políticas de compromiso. Porque el tránsito de políticas de oferta a políticas de demanda se ha dado razonablemente bien, no con tanto éxito de las políticas de demanda a las políticas de participación. Muchos de los procesos de participación que hemos puesto en marcha no tienen todos los elementos de autenticidad, pero sobre todo nos queda un reto enorme, de transitar. Siguiente diapositiva a este gráfico de alineamiento, lo único que he resumido es cuáles los principales objetivos comunes que nos hemos planteado todos los países de la Unión Europea. Pues, como ustedes pueden ver en la primera línea, un objetivo clave de todo el conjunto es potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación. Primer objetivo de nuestro marco común de acciones. Esto es importante, y si ven ustedes, no voy a entrar por razones de tiempo, pero si ven ustedes el penúltimo de estos objetivos comunes es la educación, es el incremento de las capacidades y el aprendizaje permanente. Elementos que están especialmente asociados con los procesos de innovación. Si reducimos o si ampliamos las políticas, nos referimos específicamente a las políticas relativas al desarrollo rural y a la cadena alimentaria en su conjunto, que es la siguiente diapositiva. No voy a entrar en el detalle, pero si ven ustedes, el primer epígrafe de la línea de abajo, ven ustedes el papel preponderante que le damos a la innovación. La siguiente lámina, por favor. Ahí simplemente estaba refiriendo, resaltado en rojo, dos elementos que tienen mucho que ver cómo el conjunto de los países de la Unión Europea han focalizado la importancia de la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y el aprendizaje permanente. Siguiente, por favor. En este cuadro, lo único que es intentar entrar un poco en esa cadena, cuando ya hablamos particularmente de desarrollo rural, que incorpora desarrollo rural sensu estricto, pero también la modernización de la cadena alimentaria, la logística, el cambio climático, restaurar y conservar ecosistemas, etcétera. Ven ustedes en el lado izquierdo inferior cómo la transferencia de conocimiento e innovación en agricultura al sector forestal y áreas rurales se convierte como en uno de los ejes fundamentales de la política europea de desarrollo rural. La siguiente, por favor. Bueno, ahora lo que voy a entrar es en el comentario de algunos conceptos y herramientas que no han sido especialmente útiles para el proceso de innovación en la Unión Europea y siguen siendo. El primero de ellos, que muchas veces no se nombra lo suficientemente, y es lo que llamamos tener herramientas razonables de análisis territorial. Para ello, para el conjunto de la Unión Europea, haber asumido lo que era una herramienta estadística estrictamente, como eran las unidades territoriales, las NUTS, ha servido para esta herramienta estadística a nivel territorial, se ha convertido en uno de los elementos de apoyo a la decisión de las políticas. En segundo lugar, un esfuerzo de enorme importancia que han hecho todos los países es de construir infraestructuras de datos espaciales, los llamados nodos ID. Son sistemas de información territorial que permiten desarrollar utilidades y tomar decisiones de gestión en tiempo real, y la creación de un observatorio europeo de planificación territorial basado en un proyecto comunitario que fue el ESPON 2013, donde ustedes pueden encontrar toda la información territorial, los análisis, y es muy fácil para los centros decisores a distintos niveles, desde los municipios hasta la política de la Unión Europea, de disponer de datos fiables y de su repercusión territorial. Tres conceptos o tres atributos de todo este proceso de las herramientas de análisis territorial. Primero, los conceptos de interoperatividad y interadaptación han sido clave. Información de información. Y además toda la información hacerla compatible. Esto ha sido la clave de la infraestructura de datos.
Otro aspecto es la importancia de poder manejar geometría variable y utilidades asociadas a esa geometría variable de territorios. A veces hay agrupamientos territoriales que sirven para un proceso de innovación determinado y en otros momentos está. Entonces, geometría variable y utilidad asociada y, en definitiva, algo que se ha buscado, la información se recoge una sola vez y se utiliza muchas veces. Esto ha sido un elemento esencial. En la siguiente diapositiva pueden ustedes ver, este es el mapa del NUTS 1 de toda la Unión Europea. Yo les estoy hablando desde la E98, de abajo, el que está casi en el continente africano. Nosotros somos una región que tiene dimensión dentro del conjunto de la Unión Europea de países. Mi región son 90.000 kilómetros cuadrados, que en términos latinoamericanos no es nada, absolutamente nada, pero somos casi 9 millones de habitantes y esto es un NUTS 1, ¿de acuerdo? Esta herramienta estadística, convertirla en herramienta de gestión, es de enorme importancia. Siguiente diapositiva, por favor. Bien. Les quiero decir otro instrumento de enorme importancia, nada más he puesto este aquí, que es los observatorios. Hemos desarrollado sistemas más o menos automáticos de observación de lo que está ocurriendo en términos de innovación. He puesto aquí un ejemplo que quizás es el menos conocido, pero hay varios observatorios de innovación. Este es el observatorio de ecoinnovación, donde es posible hacer un seguimiento de cada uno de los atributos de ecoinnovación y es posible hacerlo a distintos niveles, a distintas escalas territoriales. En este caso, por ejemplo, las actividades que se han hecho en los distintos países de ecoinnovación, las inversiones, los recursos que se han utilizado, etc. Siguiente diapositiva. Del mismo observatorio, ahí tienen ustedes una clasificación de los 28 Estados miembros de la Unión, donde con un indicador global nos permite tener una visión cercana y rápida de cómo vamos progresando en conceptos de ecoinnovación. Esta es otra de las herramientas importantes que a mí me ha parecido conveniente compartirla con nosotros. La importancia de los observatorios para hacer evaluaciones cabales de qué está ocurriendo con las políticas que se han puesto en marcha. Esto es un tema que nos ha costado una gran cantidad de discusiones, de papers, de reports en todos los niveles, pero hemos considerado en este momento como clave, absolutamente clave, disponer de observatorios en tiempo real para todos los mecanismos de innovación. Siguiente diapositiva, por favor. Por ejemplo, los observatorios son a distintos niveles territoriales. Hemos hablado de un observatorio de innovación al conjunto de la Unión Europea, pero Estados miembros y regiones han desarrollado sus observatorios de innovación y participación. Este, por ejemplo, el de mi región, el de Andalucía. Se crea un observatorio de innovación con unos objetivos muy concretos: identificar y analizar los actores del sistema regional de innovación, analizar la evolución y tendencia de futuro en política de innovación, etcétera, etcétera. Entiendan ustedes que hay una red, se está trabajando en red, donde hay una evaluación simultánea y en tiempo real de qué está ocurriendo con la innovación. Siguiente, por favor. Esto lo voy a pasar muy rápidamente, pero muchas veces nos hemos despistado en cuanto a la búsqueda de los procesos de innovación y hemos hecho especial incidencia en innovaciones estrictamente de tipo tecnológico. Y esto, en bastantes ocasiones de nuestra historia reciente, nos ha despistado, porque la innovación tecnológica es la más fácil de interpretar, la más fácil de buscar, la más fácil de medir a todos los niveles, y lo único que quería es compartir con ustedes una serie de elementos que nosotros identificamos como los ámbitos necesitados de una importante innovación. Por ejemplo, un problema, y entiendo que comparten todos ustedes también, en mi nivel de percepción y de conocimiento de muchas políticas de innovación a nivel de América Latina, tenemos un reto mundial que es el tránsito de las políticas sectoriales a las transversales, y esto atañe a la configuración orgánica de los ministerios, de los gobiernos, de las instituciones. Esto es un ámbito de especial importancia, no es estrictamente tecnológico, pero de enorme importancia.
los modelos de eficiencia y competitividad social y territorial, los servicios cruzados urbe-campo, los mecanismos de articulación y subsidiariedad y coordinación de políticas, diseñar políticas públicas que supongan oportunidades de logros. Esto parece, oiga, esta innovación esto es clave, por lo menos para nosotros, porque estábamos anclados en diseñar políticas públicas que fueran per se lo suficientemente comprensivas para que fueran útiles en su totalidad. Y no es así, hemos perdido mucho tiempo en esto, cuando en realidad necesitamos innovación para diseñar políticas públicas que supongan logros privados. Siguiente, por favor, siguiente diapositiva. El trabajo en red, los elementos de cooperación empresarial apenas están innovando nada, están utilizando métodos y sistemas muy antiguos. Los mercados tecnológicos son muy complejos, no es tan fácil comprar tecnología. Las respuestas a retos ambientales, seguridad alimentaria, bienestar animal, el impulso del espíritu emprendedor, etcétera, etcétera. Nada más quería compartir con ustedes una llamada a que la innovación tiene una parte importante de innovación tecnológica, pero tiene otra parte sustancial de ingeniería social, de relaciones institucionales, de gobernanza, etcétera. Siguiente, por favor. Bueno, voy a detener un poco más de lo que había dicho al inicio en un proceso de innovación que es sorprendente por los plazos. Los europeos somos muy lentos normalmente, sobre todo si nos comparamos con ustedes. Tardamos mucho en incorporar las cosas, ¿no? Y esto a veces es una rémora, a veces no está mal tener un poco de inercia, pero fíjense ustedes, en noviembre del 2009, la Comisión Europea, que es como el gobierno del conjunto de la parte técnica del gobierno del conjunto de los países de la Unión, publicó un informe, que yo les animo a leerlo, que se conoció como conocimiento para el crecimiento. Es decir, oiga, ¿qué papel tiene el conocimiento para crecer? Para buscar equidad, para desarrollar los territorios. Bueno, pues esta propuesta del grupo de expertos se acuñó rápidamente como especialización inteligente. En el argot nosotros le llamamos RIS3. Y bueno, ni corta ni perezosa la Unión Europea dice, mire usted, un concepto del 2009 lo he puesto como condición ex ante para que ninguna plata de ningún país ni del conjunto tal no se utilice nada que no tenga ninguna región, ningún país su definición de especialización inteligente. Esto ha sido absolutamente innovador. Un concepto de 2009 que ya en el marco 2014-2020 dicen, señores, si quieren ustedes plata común o hagan ustedes un proceso de especialización inteligente o no. Ahí tienen ustedes el documento de estas estrategias regionales basadas en la especialización inteligente. Siguiente, por favor. ¿De qué se trata esta especialización inteligente? Pues se trata, es un marco de política regional, como ha dicho Gloria en su introducción, es un crecimiento impulsado por la innovación, tiene una parte importantísima de descubrimiento de emprendedores, es más ascendente que ninguna de las políticas que estábamos utilizando hasta este momento, incluso iniciativas tan famosas como LEADER, de construcción de abajo arriba, es una estrategia mucho más ascendente. Un elemento que a mí me encanta resaltar, porque nos está condicionando muchas de nuestras estrategias, es que reconoce la especialización inteligente la falta de información perfecta. Es decir, estamos obligados a trabajar con incertidumbre, y esto es importante reconocerlo y actuar. Otro elemento de enorme importancia es que es improbable que sea posible encontrar soluciones solo desde la visión pública, es imposible, porque hay que estar todo el día, que le duela a uno el bolsillo, que le duela a uno el medio ambiente, que le duela a uno las relaciones, que le duela la inequidad, y a veces los organismos públicos nos colocamos con un mecanismo de retardo que nos cuesta trabajo entrar en la cotidianidad. Y se abre un paradigma distinto de cooperación pública y privada, y en definitiva es un sistema de ayuda a los empresarios a identificar sus fortalezas basadas en el conocimiento a nivel regional. Cooperación pública y privada y una dimensión importante territorial. Siguiente, por favor. Las características de la especialización inteligente, sustentada en lo relacional, muy difícil construirla y practicarla, nos ha sugerido cantidad de cosas y de conflictos conceptuales, porque es difícil concentrar esa estructura, ese tirar todos los dardos de la misma diana
Nos está costando ahora mucho, pero ya empieza a haber algunos resultados y tenemos datos empíricos en este sentido de construir especialización inteligente a nivel de país, a nivel de región, a nivel de grupo de municipios, a nivel de municipio. Y otro elemento de enorme importancia es la capacidad de alinear las acciones de política y para aumentar la masa crítica. Se trata de eso, de concentrar los esfuerzos en factores de detonación que tengan mecanismos cibernéticos que vayan creando orden. La siguiente, por favor. Algunos de los aspectos claves: la capacidad de identificar las fortalezas locales, la capacidad de alinear las políticas, la capacidad de las regiones para desarrollar su propia visión, y un aspecto que he subrayado en rojo, la importancia, cuando estamos hablando de desarrollo territorial, de entender los progresos en ciencia y conocimiento de las llamadas tecnologías de propósito general, que están avanzando mucho. Óptica, robótica, nanomateriales. Parece que fueran por ahí la investigación y que no estamos haciéndolas para incorporarlas en los procesos de desarrollo territorial. Conceptos como innovación abierta, datos abiertos y valor compartido, a los que me voy a referir inmediatamente. Leticia, el siguiente, por favor. Yo te pido que si hay alguna cosa que es muy conocida, pues aligere un poco y no más, pero miren, ese sustento de relaciones, nosotros le estamos denominando capital relacional, que es la cantidad y patrones de la relación entre los distintos actores. Estamos haciendo mapas de capital relacional en todos los territorios. Y esto es de enorme importancia para construir proyectos colectivos y para evitar exclusión. Siguiente, por favor. Bueno, esto nada más es un ejemplo visual. Este es el tipo de mapas que estamos haciendo, donde identificamos actores privados, públicos, grupos, empresas, grupos de empresas, internos dentro de los territorios y tal. Estamos utilizando distintas herramientas, que si hay alguien que está interesado por entrar de lleno en este tema, un tema que me encanta desde el punto de vista conceptual, pero lo que hacemos es mapas de capital relacional, pero lo más importante es identificar las relaciones, pero sobre todo diseñar valor para esas relaciones. Esto es lo que estamos haciendo. A nivel en la cadena alimentaria es de enorme importancia. Siguiente, por favor. Bueno, a esto es a lo que me refería, Leticia, que los modelos clásicos, si estos son conocidos, voy pasando, pero los modelos clásicos de innovación tienen las siguientes características, de una forma muy rápida. Este embudo que hay ahí son ideas que tienen potencial de crear desarrollo, de producir innovación, etcétera. Pues los sistemas clásicos de innovación tienen un tiempo de respuesta muy lento, muy largo. Tienen un problema grave, y es que excluyen del sistema muchas ideas que eventualmente podrían ser muy buenas, pero que no hay concurrencia en el tiempo, en el espacio, en el dinero, en la política para sacarla adelante. Necesitan grandes inversiones y es poco prolífico en ideas. Este modelo es el que utilizan las grandes compañías farmacéuticas. ¿Por qué? Porque si sale una buena idea, un buen fármaco, lo mantienen en el mercado 20, 30 años, que genera muchas utilidades, y el yo me lo guiso, yo me lo como, mi propiedad intelectual, y yo lo exploto durante años. Pero esto es poco razonable para la mayor parte de las empresas, particularmente en el sector agroalimentario. Son pequeñas y medianas empresas y no tienen grandísimos laboratorios de investigación, de innovación que permiten. Y estamos mutando de una forma bastante acelerada, la siguiente diapositiva, a modelos de innovación abierta. Es permear el embudo y intentar atraer muchas de las ideas que están fuera, incorporarlas a la corriente de innovación, con lo cual nos permite rescatar alguna de las ideas, disminuir el tiempo de respuesta, hacerlo más prolífico, mejorar la transdisciplinaridad cada vez más importante y, en vez de la autoría intelectual, convertirla en la clave. Lo más importante es más fuerte, progresa más, hace más innovación y es capaz de encontrar más salida. De una forma muy sintética, pero todos pueden ustedes encontrar decenas de textos referentes a la innovación abierta, proyectos, pero yo sí les puedo asegurar que nos está resultando especialmente interesante incorporar en la cadena esa visión de la innovación abierta. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, uno de los conceptos más recientes y desde mi punto de vista, ya me he excusado al principio, con más poder en un futuro inmediato, es el concepto de creación de valor compartido. Valor compartido
tiene una justificación clara, y es que en los últimos años, en muchos de nuestros países, las empresas han sido vistas cada vez más como una causa importante de problemas sociales y ambientales, despidos, deslocalizaciones, contaminaciones de ríos, es decir, molestias para poco progreso de las comunidades. Hay una percepción muy amplia que las compañías prosperan a costa del resto de la comunidad. Esto es así. Sea cierto o no sea cierto, esta es la percepción, y la verdad que hay bastante sustento en muchos. Bueno, ustedes tienen ejemplos tan cercanos con la minería, con las petroleras, con las grandes industrias agroalimentarias, que en definitiva crean valor, pero para ellos mismos, pero están bastante disociadas del valor que hay que crear en la comunidad. Esto ha hecho que surja un concepto del valor compartido, desde mi punto de vista, repito, de enorme importancia. Siguiente, por favor. La premisa central de este concepto es que detrás de la creación de valor es que la competitividad de una empresa y la salud de las comunidades que la rodean son mutuamente dependientes. Fíjense que no es muy importante. Oiga, mire usted le va a ir bien si a mi comunidad le va bien. Y si no, no hay sostenibilidad. Esto que es muy sencillo, muy importante, muy importante, y también genera una cosa importante. No es más importante la empresa que genera más valor, sino que conecta a las comunidades que distribuyen mayor valor basado en la contribución respectiva. En definitiva, lo más importante es la creación de valor compartido. No se valora solo una iniciativa política en una acción, una creación de valor para un actor, por importante que sea, sino que se intenta medir. Esto nos está exigiendo un trabajo a nivel local importante, porque nos está obligando a repensar los modelos de negocio, particularmente de la industria agroalimentaria. Fíjense ustedes los conflictos en todos los países de la cadena alimentaria, agricultores mal pagados o con una percepción de mal pago, problemas de logística, problemas medioambientales acusados, etcétera, etcétera. Desde mi punto de vista, el valor compartido es un poder transformador de enorme importancia. Si alguien está interesado, por favor que visite la página de la Fundación de Shea Value, que se creó en 2012, y ahí hay cantidad de documentos, se empieza a ver, la Universidad de Harvard está editando cantidad de conceptos, las grandes empresas están ya inmersas en esto, y el reto nuestro es llevarla a nuestros territorios, a la industria agroalimentaria, a la pequeña y mediana empresa. Siguiente, por favor. Bueno, se trata simplemente de considerar el valor que hay para los proveedores, para los consumidores, para los empleados, para los gobiernos, para el medio ambiente. Se trata de eso. Siguiente. La diapositiva siguiente, este es el esquema tradicional de creación de valor, en los distintos niveles, ¿no? Desde el productor hasta el distribuidor. Genera lo que está en rojo, unas externalidades, y genera un valor, que es lo que está en verde, y cada una de las partes de ese sistema complejo, pues genera un valor determinado. ¿De acuerdo? El nuevo esquema lo que propicia es lo que pone el esquema de la siguiente diapositiva, por favor. En definitiva, se trata de crear sinergias, de incorporar las externalidades positivas y negativas en el sistema, y ven ustedes que la suma de las partes verdes es como si creáramos, yo le llamo un diferencial del equilibrio. Si hago cosas que están equilibradas con mi comunidad, con mis trabajadores, con mis proveedores, oiga, cuido a mis proveedores, no para apretarles y que me produzcan los alimentos lo más barato posible para yo tener más margen cuando hablo, o no. Es decir, pienso en la comunidad, en los trabajadores, en la salud. Esto es lo que nos está llevando, a una reformulación de los modelos de negocio, particularmente en la cadena alimentaria. La siguiente, por favor. Otro de los conceptos en la Unión Europea de enorme importancia, y todavía no lo hemos asumido, y la verdad que llevamos, fíjense ustedes, la legislación en la Unión Europea se hace mediante directivas, que se llama, ¿no? Pues esta es la directiva de Open Data desde el 2003, la directiva 98 del 2003. Obliga la directiva del 2003 que en mayo del 2015, que es el año que estamos, fíjense los periodos que nos damos, todos los datos públicos, todos los datos tienen que estar abiertos. ¿Qué significa esto? Que un inspector de industria agroalimentaria va, hace una inspección y ve que hay alimentos que están mal etiquetados y genera una información, un parte determinado, tiene que ponerlo en abierto inmediatamente.
¿Por qué? Porque es transparente, porque es democracia y porque es oportunidad de negocio. Para empresas que quieren desarrollar mejores etiquetas, porque están deterioradas, porque están, esto es un ejemplo azul. Aquí, en esta visión, lo único que quiero compartir con ustedes, esto es una región sueca, y fíjense ustedes lo que supone de valor relacional todas las bases de datos en abierto que una región concreta ha sido capaz. Estamos en varios proyectos, si quieren ustedes conocer uno donde nosotros hemos participado activamente, Homer, H-O-M, como Homer Simpson, donde estamos desarrollando iniciativas para poner datos en abierto, compartir y desarrollar utilidades asociadas a los datos abiertos. Siguiente, por favor. Bueno, en principio, lo que ahora nos tiene más ocupados a todos los países es cómo construir el futuro, obviamente. Y tenemos que diseñar el territorio para que funcione como un sistema, mejorando, articulando las sinergias, mejorando la relación de pertenencia, de compromiso de los actores. Valor compartido significa compromiso de los actores, ¿de acuerdo? Y en esto es lo que estamos dándole más vueltas. Lo que nos está ocupando, particularmente a los agrarios, por decirlo de alguna forma, y a los ruralistas, nos está ocupando un esfuerzo de enorme importancia. Siguiente, por favor. Bueno, voy a pasar esta, no porque no sea importante, sino porque vamos un poco más de tiempo y simplemente son conceptos. Los contratos territoriales es un concepto nuevo de institucionalidad, de participación, de compromiso, de gobernanza multinivel, etc. Siguiente, por favor. Lo que estamos intentando en este momento, y particularmente en el sector agroalimentario, es hacer más natural que los productores y las pymes puedan innovar. Esto es lo que estamos. ¿Por qué? Porque tenemos un 96% de pymes en el sector agroalimentario. 96%. Y para ello hemos acuñado y estamos trabajando en lo que llamamos ecosistema de acompañamiento a la innovación y al emprendimiento. Siguiente, por favor. Bueno, esto es un territorio y queremos desarrollar un ecosistema de acompañamiento a la innovación y al emprendimiento. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Lo que hacemos, todas estas figuras geométricas que hay ahí son actores distintos. Son municipios, son gobiernos, son empresarios a nivel individual, son cadenas de valor, son lo que sea. Lo primero que hacemos es una carta de compromisos. Oiga, ¿usted qué sabe hacer? No, yo soy un alcalde magnífico, soy capaz de llegar a acuerdos con todos mis alcaldes vecinos. Ok, magnífico, eso vale mucho para el ecosistema de acompañamiento. No, mi empresa está innovando y tengo mercados en 95 países. Digo cosas que nos pasan todos los días. Ok, hacemos la carta de compromiso. Y ahora decimos, de lo que usted sabe hacer, ¿qué quiere compartir? ¿A qué se compromete? Para sacar el territorio adelante. La olla común. ¿Usted qué pone? De lo que sabe hacer, ¿qué pone? ¿Qué quiere compartir? Hay cosas que son de su ámbito personal o empresarial. Y ahora, cuando ya está construida la carta de compromiso, decimos, y ahora, ¿usted qué necesita para innovar en su sector? Y ponemos esa línea roja tan gordita que hay alrededor. Y esto en definitiva, oiga, mire usted que yo quiero mejorar la relación entre los productores y los transformadores. Y necesito que el gobierno, en este caso el Ministerio de Agricultura, modifique y tenga en cuenta que queremos hacer contratos plurianuales. Y usted debe de modificar la ley en este sentido. Ese es el ecosistema de acompañamiento. No, mire usted que nosotros necesitamos incorporar todos los avances que está habiendo en nanotecnología para incorporar el desarrollo de nuevos productos agroalimentarios. Así como lo hacemos. Mire usted a este centro de investigación, estas universidades que están trabajando. Ok, pero usted se compromete antes. ¿Vale? Yo no le cambio la ley para que usted luego haga lo que quiera la gana y se pelee con los productores, ¿no? Estoy cambiando la ley o las normas para que haya estabilidad en la cadena y para que haya valor compartido. Este es el ecosistema de acompañamiento. La siguiente, por favor. Voy a pasar 3 o 4 diapositivas. Les dije, lo siento, voy un poco pasado, ¿no?, de tiempo, pero ahí como hemos tenido alguna interrupción, me vaya a perdonar así. Pero, mira, lo primero, unas reflexiones finales. Primero, no podemos olvidar que la innovación necesita uso de tecnologías adecuadas, sociales y tecnológicas. Un elemento que se nos olvida muchas veces, porque parece que la innovación es per se, esto es bueno, hay que cambiarlo, hay que dirigir las necesidades que la sociedad hace.
Tiene que tener recursos y costos aceptables. No estamos en un paradigma de todo vale, porque hay un recurso limitado. Cuarto, las empresas y la sociedad civil deben de constituir el motor principal del proceso de innovación. ¿Vale? Quinto, es necesario ayudar a la innovación con la mejora de una importante cohorte de factores, ecosistema de acompañamiento. ¿De acuerdo? Seguimos la siguiente. Tenemos que establecer políticas como proceso de movilización institucional y social, tener en cuenta los vínculos entre las zonas urbanas y rurales. Nosotros estamos trabajando alrededor de lo que llamamos estructura polinuclear. ¿Esto qué quiere decir? Diseñar núcleos en el territorio, pequeños o grandes, pero que tengan sus propios mecanismos de desarrollo y de innovación. No todo tiene que venir de Madrid, en nuestro caso de Bruselas o de la Ciudad de México, sino tenemos que diseñar sistemas complejos de territorio donde haya polinúcleos con fuerza propia. Hay que incorporar, aparte de los criterios de eficiencia, eficacia, impacto, criterios éticos, ecológicos, culturales y sociales de enorme importancia. No confundir la inteligencia, que es la capacidad de respuesta, con capacidad competitiva. Los territorios inteligentes son los que son capaces de rechazar lo impertinente y de incorporar lo pertinente. Y esto no podemos, es capacidad de aprender. Una persona inteligente es la que aprende, un territorio inteligente el que es capaz de aprender. Y siguiente, por favor. También, en el caso de la Unión Europea, la Europa 2020 supone un cambio de paradigma. Yo no digo que haya que tener en cuenta todas las cosas, pero para todos los que están trabajando en innovación es como una referencia obligada, incluso para rechazarla, ¿vale? Tenemos que identificar los aspectos más necesitados de innovación en cada territorio: transversalidad, valor compartido, compromiso, emprendedores, autenticidad, concentrarnos en elementos de detonación, pequeños elementos que su mejora provocan situaciones de distintas, situaciones definitivas diferentes, la importancia del incremento del capital relacional, la selectividad del dinero público, la focalización del dinero público, los procesos y los mecanismos de aprendizaje y la necesaria sincronía y alineamiento de política. Y acabo con dos más. La siguiente, por favor. Nuestra experiencia: la agricultura, la silvicultura, la industria agroalimentaria, el desarrollo rural en su conjunto son unos magníficos e importantísimos aliados para construir territorios cohesionados, mejorar la vigilancia de los territorios. No hemos encontrado nada mejor que ocupar el territorio, vigilarlo. Es un magnífico aliado para la innovación, ¿vale? La última, por favor. Construir territorios complejos, sistémicos, adaptados, adaptativos, innovadores, eficientes, competitivos, es muy complejo, muy complejo. Y probablemente cuando estamos hablando de sistemas de innovación, en el mejor de los casos podemos aspirar a cambios de tendencia, más que a impactos. Nuestra experiencia es que necesitamos periodos de maduración de medio y largo plazo. No hay soluciones de primera magnitud a todos los niveles, ni muchísimo menos, sino, ojalá, cuando uno está mal, cambiar la tendencia está muy bien, ¿vale? Y finalmente, la última ya de verdad, pienso que elementos importantes: visión prospectiva, construir el futuro, tenemos que cambiar el presente, innovación abierta, territorios con capacidad de aprender, muy importante, autenticidad relacional, no conformarnos con formalismo. Mira, hemos detectado tanta relación y tanta gobernanza artificial que es que nos ha empantanado durante tiempo con esto. No, cosas auténticas, como hacemos en nuestra vida. Cosas auténticas, relaciones. Oiga, este intermediario de innovación no sirve, pues no sirve. Nosotros decimos, perdónenme la expresión, pariente que no me luce, cebollazo por el menú. Nada, si no me sirve lo quito. Valor compartido, equidad y ecosistema de acompañamiento. Muchas gracias y perdón por lo extenso, pero es muy difícil compartir tantas cosas en tan poco tiempo. Gracias. Muchas gracias, José Emilio. Ha sido toda una cátedra sobre la innovación en la Unión Europea. Para nosotros hay muchos conceptos que creo que empezamos a manejar. Esta parte de la estrategia de especialización inteligente,
que tú nos dices que está en proceso de construcción y que es todo un reto construirla, ¿no? Pero me parece muy interesante porque permite el trabajo por territorios, en regiones específicas, destacando como las ventajas comparativas y competitivas de cada una de las regiones o de los territorios. Y esto del valor compartido me parece fundamental. Creo que a través de este concepto podemos concentrarnos también en la construcción de bienes comunes y ayuda mucho a la inclusión. Y un ejemplo que permite aterrizar esto del valor compartido que tú señalas es esto del observatorio de innovaciones, que también es un concepto relativamente nuevo para nosotros, ¿no? Cómo a partir de el manejo de la información y de ponerlo a la vista, también se generan posibilidades para que haya mayor participación de empresas y mayor inversión en el cuidado de los recursos naturales y en su aprovechamiento. Entonces, creo que son conceptos muy interesantes que nos ayudan a abrir nuestro enfoque de la innovación y, aunque te extendiste un poquito, yo no quise decir nada por la importancia del tema, pero también porque nuestro comentarista, Mohamed Ibrahim, tuvo problemas con su señal y no le va a ser posible participar, así es que en ese sentido ocupamos un poco su tiempo de comentario. Entonces ahora daríamos paso al comentario del doctor Raúl Obando, para después pasar a las preguntas. Si ustedes tienen preguntas, les pido por favor que nos las manden por chat, porque hemos ido avanzando en el tiempo y ya nos queda muy poco tiempo para poder contestarlas. Entonces, de esa manera se agiliza un poco el proceso. Le paso la palabra al doctor Raúl Obando. Muchas gracias, Leticia. Bueno, no es fácil captar tanta información. Sí. Tantos conceptos, no vertir un comentario, pero lo vamos a intentar. En principio, agradecerle a Lica, a Gloria, la invitación a esta conferencia que es muy importante para el país. Y también agradecer a Marta Escalante, al personal que muy amablemente nos está dando ellos. Quiero destacar, bueno, antes de eso quiero enviar un saludo de parte del doctor Fernando Frederick, que es el director general del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, y destacar la presencia del doctor Jorge Garlo Medina. El doctor Garlo lo conozco desde hace tiempo, de su trayectoria, cuenta con una amplia experiencia en investigación y en educación en México y en la gestión de estos dos elementos. Se conoce la agricultura mexicana y verdaderamente somos muy afortunados que el doctor Jorge Garlo actualmente tenga una muy importante responsabilidad en Zagarpa, orientada a fortalecer la innovación del país, orientada hacia el desarrollo de las sostenibilidad de México. Por lo que seguramente los conceptos aquí vertidos, seguramente ya se los sabían. Y serán muy bien aprovechados por la posición que tiene el doctor Garlo. Felicitar a nuestro ponente, el doctor José Emilio Guerrero, por su excelente conferencia sobre la innovación en la Unión Europea. Agradecerle por compartirla, por compartir su experiencia y los importantes conceptos aquí vertidos, que seguramente serán de gran valía para nuestro país y que algunos de ellos ya se están aplicando en México. Quiero comentar algunas tendencias que en la presentación, como es que es fundamental contar con una visión territorial. Como les comentaba, existen iniciativas en México que han avanzado en este tema. La definición de planes de zona y de desarrollo regional también son fundamentales para que permitan enfocar los esfuerzos de las múltiples instancias que participan en las regiones. De acuerdo con diseñar programas plurianuales
Todavía venimos arrastrando con frecuencia en México programas anuales. Fundamental el concepto de trabajo en red y la cooperación del sector privado. El INCRA ha impulsado mucho lo que son las alianzas público-privadas, que se dicen fácil en el discurso, pero que hace mucho trabajo para lograrlo en México, yo creo que en cualquier país. De tal forma que estas estrategias permitan ayudar a actores claves del sector privado a aprovechar las oportunidades basadas en la innovación. Es uno de los temas fundamentales de esta conferencia. Con respecto a México, siento que el reto mayor que tiene el país es la atención a la reducción de la pobreza a través del desarrollo rural sustentable, que potencia la creación de valor con el mínimo de costo ambiental y en congruencia con el concepto aquí vertido de creación de valor compartido, también lo mencionó Leticia. Fomentar el desarrollo, además otro reto es fomentar el desarrollo de una agricultura ampliada, que además de considerar las cadenas de valor tradicionales, fomente el aprovechamiento de oportunidades de mercados nacionales e internacionales con respecto a frutas, hortalizas, ornamentales, el turismo rural, el mercado de bonos ecológicos y sociales, entre otros conceptos. Y el mayor reto es que todo esto en un marco de respeto y de cuidado del medio ambiente que se toca muy bien en esta conferencia. Y siguiendo con algunos de los conceptos, tenemos un reto de cómo pasar de un sistema de creación de valor tradicional a uno de creación de valor compartido. Y es equivalente al concepto de ganar-ganar, que se maneja mucho en los modelos de calidad total. Hay mucho trabajo que hacer para fomentar la cooperación privada y pública. Contamos con fortalezas en el país, tenemos instituciones de investigación y enseñanza de buena calidad, tenemos centros de investigación que dependen de diferentes instancias, y aquí el concepto de la triple hélice es fundamental, que es congruente con alianzas público-privadas. Y un reto mayor es el desarrollo de las capacidades de las instituciones e instancias locales, tales como los CEBETAS, las universidades estatales, los institutos tecnológicos. Y se requiere reflexionar sobre cuál es el papel que deben jugar las instituciones nacionales en este tema. El UNAM, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Colegio de Graduados, la Universidad Antonio Narro y los centros de investigación de CONACYT y el INIPAM, en este reto de desarrollar las capacidades locales. Para potenciar la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, se requieren alianzas entre instituciones de especialidades muy diversas y que se complementan, tales como la geomática, que tiene grandes aportaciones que hacer para los análisis territoriales, las especialidades agronómicas, pecuarias, forestales y agrícolas, que la tienen la mayoría de nuestras instituciones de educación y enseñanza, pero cómo complementarlas con las especialidades sociológicas y antropológicas que van orientadas a la parte humana, a la parte de cultura, la parte del desarrollo rural y su relación con el extensionismo, las especialidades orientadas a la nutrición y a la salud, que a veces no nos conectamos. Entonces, parte de la producción de alimentos, el tema del procesamiento de alimentos, la mercadotecnia, la economía, la administración de empresas, las especialidades jurídicas, entre otras. Entonces, estas alianzas las requerimos en el país y a veces andamos cada quien por nuestro lado en relación con el desarrollo rural. Requerimos de estrategias y apoyos provenientes de empresas gubernamentales y privadas para pasar
pasar de la innovación clásica a la innovación abierta que aquí se menciona, que privilegia las alianzas, la transdisciplinariedad y la integración de sistemas, entender y aplicar lo que aquí se mencionó, el concepto de especialización inteligente, que ayuda a los empresarios a identificar sus fortalezas basadas en el conocimiento a nivel regional y seguramente también basadas en las oportunidades actuales y perspectivas de mercados internos y externos. El mayor reto del país es el fortalecimiento de un sistema que acompañe a los productores y a las pequeñas empresas en sus experiencias innovadoras. A través del Dr. Jorge Galo, seguramente se aprovechará de comentar este enfoque y tomar en cuenta las condiciones requeridas para la innovación. Será fundamental considerar criterios éticos, ecológicos, culturales y sociales relacionados con las experiencias actuales y futuras de los actores de los sistemas territoriales, además de la eficiencia, eficacia e impacto. Les quiero comentar que recientemente, comunicado por el doctor Jorge Galo, se estableció un Comité Nacional para el Desarrollo Rural y el espíritu es integrar fortalezas institucionales, apoyos gubernamentales y la vinculación con el sector privado, sobre todo con los que nos tienen. Y por último, me quedo con el último párrafo de esta conferencia, que resalta palabras claves de perspectiva, innovación abierta, territorios con capacidad de aprender, autenticidad relacional, compromiso, valor compartido, equidad y ecosistema de acompañamiento. Solo me resta agradecer su atención y volver a agradecer la invitación de ICA a tan importante conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl, por tu intervención, por tu comentario. Creo que nos ayuda mucho a destacar la importancia de esta conferencia y cómo se puede aplicar en diferentes países en los que nosotros estamos participando. Ahora estaríamos pasando a las preguntas y respuestas. Tenemos 10 minutos para este proceso y también para las conclusiones. Entonces, hemos pedido que nos la manden por chat. Tenemos una pregunta que nos han mandado por chat. José Emilio, te la comento porque tú también la puedes ver. ¿Cuánto tiempo le tomó a la Unión Europea desarrollar su política agrícola en común? El comentario es que la política agrícola es la que sirve como impulsor para el desarrollo de agronegocios, y en Centroamérica el problema es que aún la política agrícola está orientada a la subsistencia y no a la innovación. Entonces, con este comentario, repito la pregunta: ¿cuánto tiempo le tomó a la Unión Europea desarrollar su política agrícola en común? Bueno, una pregunta muy difícil, fácil de responder formalmente. Mira, los comienzos de la Unión Europea fueron 6 países y desde el principio la política agraria común fue la prioridad absoluta. Y para que ustedes entiendan, el 75% del presupuesto comunitario de todos los países de la Unión se dirigió a hacer una política agraria común. En un contexto en realidad complejo de incrementar la no dependencia exterior, porque tengan ustedes en cuenta que veníamos de 2 grandes guerras en un siglo, se había pasado mucha hambre, se estaba especialmente sensible a los desabastecimientos alimentarios, había crecido la renta de los ciudadanos europeos demandando otro tipo de alimentos, y se concentró todos los esfuerzos de la Unión Europea en la política agraria. Y esto ha ido, esa importancia cuantitativa, que no cualitativa, ha ido disminuyendo. En este momento creo que estamos un poco por debajo del 40% de los fondos presupuestarios dirigidos a la política agraria y, digamos, y de desarrollo rural, ¿no? Que incorpora recursos naturales, incorpora medio ambiente, incorpora modernización de la industria agroalimentaria, diversificación en el medio rural, muchas cosas, ¿no? En este sentido. Yo a la pregunta en concreto diría: el origen era así, todavía no hemos acabado y todavía hay muchas incongruencias en la política agraria común.
con el paso del tiempo hemos ido incorporando cosas que eran poco prudentes en el contexto internacional. Por ejemplo, han desaparecido las ayudas a la restitución a las exportaciones en este momento, porque hay un contexto global de la Organización Mundial de Comercio, no hay ayudas a las exportaciones. La mayor parte de las ayudas agrícolas están desacopladas. Esto quiere decir que no están ligadas a la productividad, sino que tienen una componente medioambiental y territorial mucho más grande. Es decir, que hay apoyo y mucho más con la última revisión de la política agraria común. En definitiva, hay una remuneración pública por unas externalidades positivas que son públicas y de alguna forma se está remunerando por la vigilancia del territorio. No exactamente así en todos los niveles, pero ha ido evolucionando enormemente. El equilibrio, nosotros le llamamos primer pilar y segundo pilar, es decir, lo que son las ayudas a la agricultura y las ayudas al desarrollo rural, se han ido poniendo mucho más simétricos. Ayuda al desarrollo rural significa regadío, significa abastecimiento de agua en pequeñas poblaciones, significa la estructura caminera, significa el mantenimiento de la artesanía local, significa muchísimas cosas, las zonas de protección ambiental, los parques naturales, significa muchas cosas y cada vez más ahora podríamos decir que hay un nivel equivalente entre la política agraria tradicional de apoyo a los agricultores, que se ha desactivado su conexión con la productividad. Hace 10 años, una parte importante de las ayudas estaban relacionadas, más productivas, más ayudas tenían. En este momento ha cambiado y se le está exigiendo a los agricultores lo que podemos denominar ecocondicionalidad, mantenimiento, no contaminación de acuíferos, respeto a la biodiversidad, cambios en los ciclos de cultivo para mejorar la fauna, la ornitofauna, muchas cosas. Sigue siendo todavía una ayuda importante, pero cada vez más ligada a lo que es territorio y a lo que es innovación. Entonces no hemos acabado todavía de construir la política agraria. Es verdad que la situación del estado de la agricultura de supervivencia que hay en algunos países, sobre todo en algunas regiones de América Latina, donde nosotros lo que notamos es que hay una dicotomía enorme, una agricultura muy desarrollada, muy tecnificada, como ha comentado Raúl, con magníficas instituciones de investigación, grandes empresas, y por otra parte tenemos algunas zonas con una inequidad absolutamente poco posible. Yo también quiero decirles que fíjense ustedes, dentro de las estrategias del nuevo marco comunitario de apoyo 2014-2020, se ha incluido como elemento clave, como objetivo clave, la inclusión. Es la primera vez en todos los marcos comunitarios que se ha incluido la inclusión. ¿Por qué? Porque hay 80 millones de pobres en la Unión Europea. Esto no había sido así nunca. 80 millones de pobres en el sentido comunitario, que están por debajo del 60% de la renta media. Es otro tipo de pobreza, pero aquí se nota, ¿no? Entonces se ha incorporado la inclusión como un elemento importante que tiene que presidir todas las políticas. ¿Qué estamos haciendo? Porque a mí lo que ha dicho Raúl me parece de enorme importancia, y complementariamente a la pregunta, los temas de eliminar exclusión son terriblemente complejos, y cuando estamos ahora actuando a nivel territorial, estamos dedicando un esfuerzo enorme para tener señales de alerta temprana en tiempo real a qué está provocando, a qué causas y efectos están creando desigualdad. Y esto es importante, y es por eso que nos ocupa en este momento el desarrollar sistemas de diagnóstico inmediato en tiempo real cuando se identifica esa alerta temprana de que la tendencia es a generar más inequidad, y estamos intentando hacer. Pero hay también dentro de la Unión Europea, en muchos países, podemos detectar asimetrías contundentes y orgánicas. No un tema coyuntural exactamente con la crisis económica y financiera. No es así. Tenemos que renovar las políticas, tenemos que renovar las acciones, y es por eso esa selectividad en
en los procesos y en la utilización del dinero público. No sé si he respondido más o menos. No hemos acabado toda la política agraria. Muchas gracias, José Emilio. Tenemos una petición. Solicitan que Filiberto Bustillo solicita que puedes darnos una definición de lo que son territorios inteligentes. Sí. Una definición formal no me atrevo a decir, pero una cuestión son las estrategias de especialización inteligente. Eso es la formalidad, que ha sido obligatorio para las 272 regiones de la Unión Europea y los 28 países, que han tenido que hacer un dossier de especialización inteligente con un proceso muy participativo en el cual se han identificado aquellos elementos. Por ejemplo, en mi región pues se ha identificado la biomedicina como uno de los elementos importantes, la agroalimentación como un elemento de enorme importancia, etcétera, ¿no? Pero nosotros le hemos dado una interpretación en muchas regiones, territorio inteligente, los que tienen capacidad de aprender y con una curva de aprendizaje suficiente para una respuesta síncrona con las demandas de los mercados, del medio ambiente y de los conocimientos. Y son aquellos que son capaces de incorporar el conocimiento que se está generando y que se ha generado en su rutina cotidiana. En definitiva, es como una persona inteligente. Es capaz de estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado y de aceptar aquello que es pertinente. Yo sé que no es una definición formal, pero yo les animo a ir por esa senda en el sentido de que creemos capacidad de respuesta a los territorios, que creemos capacidad y que tengan permeabilidad a los conocimientos, a las tecnologías y a las nuevas relaciones institucionales. Es decir, no debe de dar miedo a que los sistemas de gobernanza multinivel alcancen un papel absolutamente preponderante. No nos debe dar miedo a la cada vez más imperiosa necesidad de transversalidad en las instituciones gubernamentales. Y esto es complejo siempre, muy complejo. Nosotros en España hemos pasado, bueno, ustedes lo ven, tenemos un Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente juntos. Dos elementos que hasta hace 10 años eran absolutamente irreconciliables. Digo irreconciliables desde el punto de vista orgánico, funcional, etcétera. Y ahora, de repente, se ponen en un paraguas común. No es que vamos a volver a los antiguos ministerios de fomento, que lo implicaban todos, pero sí a establecer una nueva institucionalidad, entendida como una nueva forma de relacionarse, en la búsqueda de alianzas. Muchas gracias, José Emilio. Yo los invito a que ustedes puedan observar, puedan meterse a los observatorios. Creo que en los observatorios, en el observatorio, por ejemplo, de ecoinnovación, podemos identificar qué es lo que está pasando en cada uno de los países alrededor de ese concepto y de esta política. Igual en el observatorio de innovación. Creo que son muy ilustrativos de todo lo que está pasando en la Unión Europea y específicamente en el tema de innovación. Vamos a... Un tema que es muy importante, digo, por la sugerencia que hizo Gloria al principio, por la enorme importancia que le está dando ICA a los proyectos emblemáticos, ¿no? Como la palabra no emblemático es como es... Proyectos insignia. Insignia, proyectos insignia, y esa preocupación que tiene el ICA ya desde hace años, por supuesto la SAGARPA también, con respecto al cambio climático, le animo también a que nos persigan en los observatorios de cambio climático. Pero además lo hagan a nivel de la Unión Europea, a nivel de Estados miembros y a nivel de región, para que vean ustedes la dificultad de alineamiento de esas políticas. Es un buen punto de referencia, no para hacerlo igual, sino como de referencia. Perdona, que haya poco a poco ir teniendo más información que nos permita observar cómo están los países en América, en ecoinnovación e innovación. Es muy interesante la expresión en esa parte. Bueno, vamos a pasar a nuestra parte final. Por cuestiones de tiempo, quisiera ahora darle la palabra al doctor Galo Medina. Él nos va a ayudar a tener unas conclusiones sobre esta conferencia y los comentarios que se han hecho alrededor de esto. Adelante, Galo. Sí, con todo gusto. La verdad que quiero felicitar al doctor José Emilio Guerrero por esta muy
importante síntesis de lo que se está haciendo en la Unión Europea en materia de innovación, con este horizonte de 2020, y que nos permite, primero, decirle que es un brillante ejercicio de innovar en la innovación. Es decir, hay congruencia en el término de la innovación, y yo creo que esto es esencial para dar credibilidad a lo que decimos y lo que hacemos. El segundo, pues, para aprovechar que cuando uno camina en hombros de gigantes, pues es muy fácil hacer conclusiones. Yo me baso fundamentalmente, coincido con lo expresado por el doctor Raúl Obando, un amigo, compañero, colega, y que hace ratito en sus comentarios, pues prácticamente hizo mi tarea. Pero yo agregaría que el tema es fundamental. En el 2001 en México iniciamos con la formulación de la Ley para el Desarrollo Rural Sustentable, que es la ley federal que es vigente para el sector agroalimentario mexicano. Dimos los primeros pasos para acercarnos a cambiar dos paradigmas. Uno, brincar del paradigma sectorial al paradigma territorial. Y yo creo que eso fue un buen intento. Tenemos casi 14 años y seguimos en ese esfuerzo, no lo hemos logrado. La verdad que el trabajo territorial en la práctica no se ha logrado. Tenemos que trabajar mucho, y ahí tenemos la otra contribución de esta ley, que fue la concurrencia, la convergencia. 14 años no lo hemos logrado. Existe, por supuesto, en el presupuesto, existe en las políticas públicas, pero en la práctica ha sido difícil el poder cohesionar, coordinar el esfuerzo de tantas dependencias que inciden en un territorio. Y yo creo que por eso esta presentación que nos hace el doctor Guerrero nos ayuda a fundamentar algo que está escrito y que ahora tenemos que hacerlo realidad. Nosotros estamos trabajando, doctor, en ese tema. Creo que coincidimos también con los retos que tiene. No es fácil poner en práctica, es difícil que se acepte, pero yo creo que es la única salida, es el camino correcto, y no tenemos otra opción más que seguir en esta vía, y seguir insistiendo, ser tercos, como decimos en México, persistentes, para que tengamos esta posibilidad de mejorar empleo, salud, desarrollo productivo en el ámbito territorial. México es un país diverso, tan diverso como es la Unión Europea. Yo estaba viendo las cifras y prácticamente hay un símil en la diversidad económica, política, social, en todos los ámbitos que puede haber, y México es un gran ejemplo para poder poner en práctica esta política. Y a mí me gustan, pues, muchas de las ideas. Por supuesto, el Observatorio de la Innovación creo que es una excelente referencia. Nosotros, de alguna manera, en esta comisión que habla del doctor Obando, pues es un pequeño observatorio. Aquí queremos integrar el extensionismo con la capacitación, con la innovación y con la educación superior y media. Entonces, es un esfuerzo que queremos que dé resultados y que dé impacto. No solamente queremos cambios en la tendencia, queremos cambios en el impacto que usted nos señalaba, que a lo mejor muchas veces a lo más que llegamos es a tener un cambio en la tendencia. Bueno, creo que es importante. Nosotros aspiramos un poquito más, somos más ambiciosos, y bueno, somos realistas también de que hay un trecho, hay una brecha muy amplia por resolver. Y el otro tema que hace referencia, y me parece que es extraordinario, es el concepto de territorio inteligente. Yo creo que el territorio inteligente pues está compuesto de personas y de organizaciones y de empresas y de una serie de actores que todos deben de tener ese objetivo. Tenemos que tener personas inteligentes, organizaciones inteligentes, empresas inteligentes. De otra manera, sería un concepto que no llegaría a ningún lado. Tenemos que trabajar en eso, y por ello, dentro de las condiciones que hay para poder poner en marcha la innovación, además de las que aquí se señala, yo agregaría el componente educativo, la parte de la educación. Para mí es fundamental el que podamos
reorientar el trabajo de la educación para que sea más pertinente hacia las necesidades del territorio, y segundo, por supuesto, pues orientar el trabajo hacia el perfil del profesional que requerimos para atender estas necesidades contemporáneas y futuras, y poder, como usted lo señala, y me quedo con esa idea, de que estamos en construcción, estamos construyendo el territorio, estamos construyendo el futuro, estamos construyendo las capacidades institucionales y personales que deben de asistir en esa tarea, y pues yo dejaría ahí mis comentarios. Creo que en conclusión, esta estrategia del Horizonte 2020 de la Unión Europea tiene excelentes aportes para que en México y en toda Latinoamérica podamos hacer algo por nuestros territorios, hacer algo por nuestros productores y, por supuesto, por la economía y el desarrollo de la sociedad de cada uno de nuestros países. Felicidades, doctor Guerrero, y gracias por la oportunidad que se les los comentarios. Muchas gracias, Darwin. Muchas gracias. Y para terminar, quisiera pedirle a la maestra Gloria Brandt que nos ayudara también a hacer el cierre de este evento. Adelante. Bueno, muchísimas gracias. Creo que ha sido una mañana más que provechosa, con un cúmulo de información y de conceptos novedosos que nos enriquecen mucho y que nos confirma el que solamente a través de estos intercambios es que podemos ir enriqueciendo nuestra agenda de trabajo conjunta. Yo creo, José Emilio, te has dedicado como buen estudioso del territorio a ir incorporando y generando nuevos modelos de aproximación y nuevas herramientas de aproximación en el trabajo que tienen ustedes, y por supuesto que el periodo y el espacio que brinda la academia para el enriquecimiento conceptual, sin lugar a dudas, es uno de los elementos que los que estamos un poco más en trinchera necesitamos ese apoyo y necesitamos ese enriquecimiento. Yo creo, por otro lado, que en el caso mexicano, y bien lo decía el doctor Gardo Medina, hay el marco jurídico que no hay en otras partes en América Latina. Y eso, alcanzar un marco jurídico, yo diría que es un éxito de alcanzar la meta más allá del 50%, porque efectivamente en muchos países hay necesidades y, sin embargo, la ausencia del marco jurídico no lo permite. Sin embargo, tenemos que hacer un esfuerzo adicional para poder construir dentro de esta diversidad creativa que es necesario poner a trabajar, construir el aterrizaje de esa posibilidad del mar que nos brinda el marco jurídico en una agenda que realmente nos haga de los territorios tan dinámicos, territorios inteligentes, como se ha planteado el día de hoy, que me parece que es una forma de aproximación muy atractiva, así como poder pensar en herramientas muy concretas como el tema del Observatorio de Innovación y un poquito más allá, de una vez algún comercial en un trabajito que estamos aquí haciendo en la oficina del ICA México, y es tratando de construir un observatorio de cambio climático, de tal modo que esos observatorios son realmente muy enriquecedores para no solamente saber lo que está pasando en la realidad, sino enriquecer el proceso de toma de decisiones a los diferentes niveles y con todos los actores que ellos incorporan. Así que muchas gracias, Leti, por este esfuerzo también. Yo sé que coordinar que podamos coincidir un conjunto de personas a una misma hora y de diferentes continentes. La primera videoconferencia, no tengo sin lugar a dudas, ha sido un éxito, y espero que sea la primera de muchas en donde nos volvamos a encontrar para ver cómo nos va en esta agenda de trabajo. Así que muchísimas gracias, Leti. Muchas gracias, Marta, porque yo creo que ustedes han hecho un extraordinario trabajo. Y muchas gracias, José Emilio, que yo supongo que ya tenés hambre, porque allá es como las 7, las 8 de la noche,
Pero muchísimas gracias porque siempre has estado dispuesto a compartir con nosotros tu conocimiento, tu experiencia y tu creatividad. Muchas gracias. Muchas gracias de verdad a todos. Gracias, Gloria, y gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un servicio que es muy importante y esperamos que sea útil en esta posibilidad de establecer interacciones que permitan llegar a alianzas más concretas. Quiero aprovechar un espacio muy breve nada más para dar información de la red Innovadro. Está diciendo gracias, Gloria, gracias, Leticia, gracias, red Innovadro. Muy bien, muy bien. Información muy breve de la red Innovadro. Esta conferencia la vamos a tener en video para que todos ustedes puedan utilizarla en sus instituciones y para que aquellos que no nos vieron la puedan ver. También les informo que vamos a mandarles una encuesta en donde nos van a evaluar ustedes a nosotros como Red Innovadro. La idea de esta encuesta es que podamos construir con ella una estrategia de mediano plazo, 2015-2019. Y les quiero pedir que por favor aparten las semanas del 7 al 11 de septiembre, porque es cuando vamos a realizar nuestro programa internacional de actividades Innovadro, que se va a llevar a cabo en esta ocasión en Chile, con el apoyo y el patrocinio de la Fundación para Innovación Agraria. Ahí vamos a tener nuestra ruta de innovación, nuestro seminario internacional y la asamblea de la Red Innovadro, y por supuesto vamos a entregar los premios de la Red Innovadro. Este año también vamos a tener nuestro premio. Les pedimos a todos que participen y muy pronto van a tener información de los premios para que podamos recibir sus propuestas. Pues muchísimas gracias y seguimos en contacto. Cualquier cosa que necesiten en términos de información, pues